De la palabra de Dios esta mañana deseamos tratar el tema un sentimiento, un pensamiento y una actitud. Un sentimiento, un pensamiento y una actitud. Este tema nos lleva en las Escrituras a la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, el capítulo 5. Damos lectura los versos 14 al 16. Segunda de Corintios, capítulo 5, los versos 14 al 16. Saludamos a los amigos que ven esta conferencia a través del internet, allí donde está. Dios quiere bendecir su vida en este tiempo con su palabra. Y bienvenido cuando pueda estar con nosotros, aquí en Casa de Encuentro con Dios. Segunda de Corintios, capítulo 5, los versos 14 al 16. Dice la palabra de Dios: porque el amor de Cristo, diga el amor de Cristo, nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió. Diga, por todos murió. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Un sentimiento, un pensamiento y una actitud. Demos gracias a Dios por su palabra. Una vez más, Dios, te agradecemos este tiempo y ahora, cuando podemos considerar de tu palabra eterna. Gracias, Dios. Espíritu Santo, te rogamos una vez más, ministres tú a cada una de nuestras vidas con tu palabra. Que tu palabra nos sea revelación. Gracias por edificarnos, obrar para salvación, salud en nosotros, por tu palabra. En el nombre de Jesús lo agradecemos. Y la iglesia del Señor dice: un sentimiento, un pensamiento y una actitud. Cuando el Señor Jesús estuvo en esta tierra, su vida y su ministerio impactaron a muchos. Y los evangelios nos dejan ver que fueron diversas las reacciones y los sentimientos de las personas hacia él. Dice el Evangelio que a los 12 años el Señor Jesús en el templo
los doctores de la ley quedaron maravillados de su inteligencia a los 12 años. Luego, multitudes quedarían admiradas de la enseñanza de Cristo porque les hablaba con autoridad. Por cierto, la autoridad de Cristo impresionó a muchos, pues con autoridad hablaba a los demonios, con autoridad hablaba al viento y al mar y le obedecían. Otros muchos reaccionaron con asombro ante el poder de Cristo para hacer milagros, sanidades y aún resucitar muertos. En el pasaje leído esta mañana, en 2 de Corintios, capítulo 5, el apóstol San Pablo no resalta de Cristo su inteligencia, ni su autoridad, ni su poder, sino que en este pasaje San Pablo resalta de Cristo su amor, su grande amor, diciendo, 2 de Corintios capítulo 5, el verso 14, porque el amor de Cristo, diga el amor de Cristo, porque el amor de Cristo nos constriñe. Quisimos tener una placa ahora de los textos en varias versiones. Esta expresión, el amor de Cristo nos constriñe. La versión Dios habla hoy traduce diciendo, el amor de Cristo se ha apoderado de nosotros. La versión Biblia de las Américas traduce diciendo, pues el amor de Cristo nos apremia. Y la Nueva Versión Internacional traduce la misma frase diciendo, el amor de Cristo nos obliga. San Pablo se sentía constreñido, apremiado, obligado por el amor de Cristo. El amor de Cristo, decía San Pablo, se ha apoderado de nosotros. Continuó diciendo, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. El amor de Cristo mostrado al morir por todos. ¿Cuántos pueden decir amén? Esta es una gran verdad. Cristo, en su amor, en su grande amor, murió por todos. Cristo murió por todos. No todos se van a salvar, lamentablemente. No todos van a ser salvos, pero Cristo sí murió por todos. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. El amor de Cristo mostrado al morir por todos. Al respecto, el Señor Jesús dijo, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y el mismo apóstol San Pablo dice en la carta a los Romanos, ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros,
en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. El amor de Cristo mostrado al morir por todos. Como también dice el apóstol Pedro, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. En esto pensaba San Pablo y se sentía constreñido por el amor de Cristo, el amor que lo llevó a ofrendar su vida, el amor de uno muriendo por todos. Y continuó diciendo, si uno murió por todos, ¿luego qué? Si uno murió por todos, luego todos murieron. Diga, todos murieron. Vamos por parte. Si uno, Cristo, si uno murió por todos, o sea, la muerte de Cristo fue una muerte vicaria, una muerte sustituta. Uno que murió por todos. Cristo jamás debió haber muerto, porque la muerte es la paga del pecado. Y Cristo nunca pecó. Pero su muerte fue la muerte de uno por todos los hombres, porque todos los hombres han pecado. Por esto dice el profeta Isaías, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Y siguió diciendo el profeta, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ciertamente Cristo murió por todos. El Santo Hijo de Dios, en su grande amor, murió por toda una humanidad pecadora. Y dice San Pablo, si uno murió por todos, luego todos murieron. Si uno murió por todos, luego todos murieron. ¿Cómo debe entenderse esto? Luego todos murieron. El que tenga oídos para oír, oiga. En Cristo, en su muerte, la sentencia de muerte, de condenación eterna por el pecado, todos la pagamos. En Cristo, en su muerte, la sentencia de muerte, de condenación eterna por el pecado, todos la pagamos. Qué bien que se siente uno cuando en una u otra circunstancia alguien dice, no se preocupe, ya todo está pagado. Cristo murió por todos. En su muerte todos morimos. O sea, la muerte de Cristo valió por la muerte de toda la humanidad pecadora. Así debemos entender la declaración de San Pablo cuando dice, si uno murió por todos, luego todos murieron. En la muerte de Cristo, a todos los pecadores
se les pagó la muerte que ellos merecían. Por esto la palabra dice, si uno murió por todos, luego todos murieron. Gloria a Cristo. La muerte de Cristo valió por la muerte de toda una humanidad pecadora. Todos los hombres, a causa del pecado, merecemos pagar con la muerte, pero Cristo murió por todos. ¿Cuántos pueden decir en esta mañana, Cristo murió por mí? Un recuerdo muy vívido que no he podido olvidar, a pesar de que la experiencia fue a los 6 años. A los 6 años, siendo papá pastor en Puerto Viejo, a los 6 años yo recibí a Cristo como mi Salvador. Y escuché la historia de Jesús, la historia de la cruz. Y recuerdo muy vívidamente que cuando yo recibí a Cristo a los 6 años, yo lloraba. Aún puedo verme llorando. ¿Y sabe por qué lloraba? También sabía por qué lloraba. Porque la enseñanza de la cruz para mí fue tan clara que cuando yo recibí a Cristo, yo lloraba porque yo pude comprender que en la cruz Cristo murió por mí. Cristo murió por mí. Y siendo un niño de 6 años, lloraba recibiendo a Cristo. En la muerte de Cristo, a todos los pecadores se les pagó la muerte de condenación que ellos merecían. Verso 15, dice el apóstol Pablo, y por todos murió, diga por todos murió. Cristo murió por todos. Y por todos murió para que los que viven, verso 15, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Cristo murió por todos. Gracias por los amenes. Cristo murió por todos. Y dice el texto, para que los que viven. Primero habla como de una forma muy general, y de hecho es muy general, abarca a todos. Dice, Cristo murió por todos. Pero luego la expresión que sigue como que es menos amplia. Cristo murió por todos para que los que viven. ¿A quiénes se refiere esta expresión? Para que los que viven. ¿Quiénes son estos? Cristo murió por todos para que los que viven. ¿Quiénes son los que viven? Ojalá fuesen todos, pero no todos viven. Y hay vivos muertos. ¿Quiénes son los que viven? Efesios capítulo 2, la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 2, los versos 1 al 5 y el verso 8. ¿Quiénes son los que viven? Vamos a estar en nuestras Biblias leyendo estos versos, Efesios capítulo 2, verso 1 al 5 y luego el verso 8. ¿Trajo su Biblia? ¿Puede levantar su Biblia? Efesios estamos, capítulo 2, verso 1 al 5 y luego el verso 8.
Vamos a leer de manera unánime estos versos. ¿Quiénes son los que viven? Hay que asegurarse de estar vivos. A ver cómo nos va en esta mañana. Si podemos leer juntos estos versos. Unidos, hermanos, por favor, Efesios 2, del 1 al 5, y luego leemos el verso 8. Todos juntos. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso a Cristo. Gloria a Cristo Jesús. Y unidos el verso 8. Unánimes el verso 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Los que viven, diga los que viven. Los que viven son los que han recibido vida de Dios. La palabra de Dios dice en este pasaje que hemos leído juntos, que todo hombre en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, todo hombre haciendo la voluntad de la carne, físicamente está vivo, pero espiritualmente está muerto, separado de Dios. ¿Quiénes son los que viven? Los que reciben vida con Cristo, vida espiritual por la fe. Colosenses 2:13 complementa el pasaje de Efesios. Colosenses capítulo 2 dice el verso 13. Colosenses 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. ¿Quiénes son los que viven? Los que han sido perdonados de sus pecados. El que tenga oídos para oír, oiga. Cristo murió por todos, pero no todos viven. Muchos, lamentablemente, muchos siguen muertos en delitos y pecados y necesitan tener fe en Cristo como su Salvador personal, arrepintiéndose de sus pecados, y entonces recibirán vida espiritual y tendrán paz al ser justificados. Como está escrito, justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Cristo murió por todos, para que los que viven, ¿cuántos sienten que tienen vida de Dios? ¿Quiénes son los que viven? Los que por la fe, han recibido a Cristo como su Salvador personal, han sido perdonados de sus pecados y entonces han recibido vida espiritual.
y en una conferencia un predicador enfatizaba esta verdad, que el hombre en sus delitos y pecados está muerto, y enfatizaba el predicador lo terrible del pecado. La Biblia habla del pecado como una lepra. Y un hombre que escuchaba al predicador disertar sobre lo terrible del pecado, le dijo, bueno, era un culto al aire libre, y alzó la voz nada más, dijo, hey, predicador, le dijo, usted describe el pecado y dice que es algo tan horrible. Y él decía, y yo no siento nada de lo que usted dice. Y yo no soy un santo, yo soy un pecador. Pero no siento lo que usted habla del horrible, de todo lo malo que es el pecado. Y por un instante el predicador se quedó mirando a este hombre y le dijo, ¿y qué va a sentir? Le dijo, si el pecado lo tiene a usted muerto, espiritualmente está muerto en sus delitos y pecados. ¿Quiénes son los que viven? Los que por la fe, por la gracia de Dios, reciben a Cristo de manera personal, se arrepienten de sus pecados y reciben vida con Cristo Jesús. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo murió por todos para que los que viven. ¿Cuántos sientes que tienen vida de Dios? Levante la mano. Los que sienten que tenemos vida de Dios. Y si usted no puede decir que siente algo así, pues esta es una buena mañana para tener un comienzo con Cristo, recibir y sentir la vida espiritual que solamente Cristo da. Continúa diciendo el texto del pasaje, volviendo a 2 Corintios 5, el verso 15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí. Para que los que viven, ¿cómo dice? Diga, ya no. Para que los que viven ya no vivan para sí. Amados, antes de Cristo, antes de recibirle por la fe, antes de tener vida con Él, antes de ser perdonados, vivíamos para nosotros mismos. Mas la palabra dice a los creyentes, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El creyente, diga el creyente, todo creyente debe vivir para Cristo, para sus propósitos, para hacer su voluntad. Algunos no me escucharon, ¿verdad? Por eso escuché pocos amenes. El creyente debe vivir para Cristo, para sus propósitos, para hacer su voluntad. ¿Para quién vive el creyente? ¿Para qué debe vivir? Y dice la palabra, ya no debe vivir para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Muchos, y note cómo lo digo, muchos, ojalá fueran pocos, pero son muchos. Muchos creyentes siguen viviendo para sí. No son pocos.
son muchos los creyentes que siguen viviendo para sí. Por eso el reino de Dios en muchas naciones no avanza, porque muchos creyentes siguen viviendo para ellos mismos. Y si queda algo de tiempo, entonces eso es para Dios. Traté de buscar unos nombres especiales, no tan comunes, para que a lo mejor nadie se sienta aludido, ¿verdad? Hermano Mateo, hermana Julia, hermano X, hermano Y. Ayúdenos. Necesitamos realizar este servicio. Es que no puedo, pastor. Es que no puedo, hermano. Es que tengo que hacer esto o aquello. ¿Para quién vive el creyente? ¿Para qué debe vivir? Y dice la palabra, por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El creyente debe vivir para Cristo, para su servicio, para sus propósitos, para hacer su voluntad. Y un amén. ¿No me escuchó? Dije que el creyente debe vivir para Cristo, para su servicio, para sus propósitos, para hacer su voluntad. ¿Para quién vive el creyente? ¿Para qué debe vivir? Hay hermanos fielmente que llegan aquí a las 7 de la mañana, una hora antes de empezar este culto. Y usted sabe, ¿no? Se limpia la iglesia, hay una hermana que ayuda con este servicio, pero a veces en la noche, de un sábado para el domingo, en la mañana, a veces hay gente que se agarra afuera en la calle a tomar, y a veces han dejado botellas, latas de cervezas vacías, a veces hay el frente de la iglesia, de la noche del sábado para el domingo amanece. Pero hay hermanos que atienden el culto de las 8, que llegan a las 7. Y entonces sacan de la bodega, para estar aquí a las 7, deben salir de su casa mucho antes, para estar aquí a las 7. Y entonces vienen, sacan de la bodega la escoba, los tachos, las fundas de basura. Si hay que recoger basura que otro regó, sirven al Señor. Otro pudiera decir, pero es que tengo que dormir. ¿O por qué no lo hace otro? Pero esa no es la mentalidad ni el decir de uno que sabe que el creyente ya no vive para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El creyente debe vivir para Cristo, para su servicio, para sus propósitos, para hacer su voluntad. Un pensamiento, un sentimiento, una actitud. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos.